Buenas tardes y feliz año a todo el mundo, con los mejores deseos y esperando que efectivamente sea un buen año para todos, también para la ciencia, para la cultura, para la fe, para la esperanza y para el amor. Seguimos una segunda parte de un ciclo que nos centra fundamentalmente en esa reflexión de las relaciones entre ciencia y fe, religión. Es una preocupación porque la ruptura que se ha ido produciendo en estos últimos siglos ha dejado una profunda huella entre nosotros que todavía está muy presente. Y para muchos sigue siendo un problema esa relación, porque las explicaciones que nos da la ciencia y las explicaciones que de la realidad nos da la fe, al utilizar lenguajes distintos, pues muchas veces se nos presentan como incompatibles, ¿no? Y eso provoca muchas reacciones y provoca también que en muchos pues esa incompatibilidad se haga efectivamente personal. Y unos optan por la fe, otros optan por la ciencia y otros creemos que son perfectamente compatibles unas y otras. Por eso hemos provocado unos encuentros en el trimestre anterior. Quisimos hacerlo desde científicos que parece que por su expresión pública pesa más en ellos la fe, por eso eran curas científicos. Ahora lo vamos a provocar desde el otro lado, desde personas en las que públicamente parece que en ellos pesaría más también la ciencia, ¿no? Pero que en unos y otros es posible compaginar esas dos experiencias humanas y esos dos acercamientos a la realidad, que es, por un lado, la ciencia y por otro, la fe. Pues para iniciar este ciclo tenemos con nosotros a Jesús Atencia. Yo pongo ahí que pertenece al Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Zaragoza. Ahí, en la primera diapositiva, tenemos una presentación más correcta de quién es Jesús Atencia. Aparte de su ya larga experiencia en la docencia y en la investigación, es también una persona creyente. Y él ya tiene práctica también en hablar de estos temas y veremos cómo va a ser una hora amena, un tiempo que vamos a disfrutar. Es también una persona muy servicial, muy disponible, y por eso yo le agradezco mucho ya desde ahora esa actitud que tiene siempre para aceptar estos retos que le planteamos. Así que Jesús, de nuevo, muchas gracias y estamos muy pendientes de lo que tú nos quieres decir. Estaba encendido. Sí, ahora. Bueno, pues gracias, José, por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, es un honor abrir este ciclo. Como siempre es un honor que me pidan venir aquí a hablar de algo que no es mi especialidad, ni mucho menos. Obviamente ni soy teólogo, ni aspiro a serlo, aunque bueno, pues siempre la teología y la mística despierta en mí una cierta, sobre todo, curiosidad en cuanto, bueno, pues persona creyente y persona científica que se pregunta por todas las cosas. Siempre el interrogante está ahí. El título de la conferencia o de la charla, de la ponencia, un poco surgió a raíz de, bueno, pues de pensar de qué hablamos. Pues vamos a hablar de mi experiencia creyente como científico o mi experiencia científica como creyente, y algo que está muy presente en esa experiencia es el no creerme o el no creer las cosas porque sí. O sea, no creer a ojos cerrados, sino creer con los ojos bien abiertos. Tanto en las investigaciones científicas como en la fe, ¿no? Y esa era un poco la idea, ¿no? El no comulgar con ruedas de molinos, sino que todas aquellas cosas en las que puedo creer, convicciones científicas o convicciones de fe, son convicciones basadas en la razón. Y un poquito eso pues va a salir ahí de alguna forma en la charla que he preparado. Me pedían que hiciera primero una presentación como científico para, bueno, pues un poco ubicar a qué me dedico y cuál es mi tema básicamente profesional. Yo soy profesor de la Universidad de Zaragoza, con lo cual pues tengo
la doble dimensión de científico, investigador y docente. Entonces, bueno, pues tengo unos temas de investigación. Yo trabajo en un laboratorio, concretamente coordino el laboratorio de holografía de la Universidad de Zaragoza, que está integrado en un grupo de investigación que se llama Grupo de Tecnología Óptica Láser. El campo de investigación general en el cual me muevo es la óptica. Y dentro de la óptica, desgraciadamente ya no somos Leonardo da Vinci, no podemos saber de todo y los científicos nos vamos especializando en temas cada vez más concretos, hasta el punto de que muchas veces pues hay gente que me pregunta cosas de física teórica y me quedo así como un poco sorprendido porque, claro, yo lo estudié en la carrera hace como 20 años y me resulta muy ajeno, ¿no? Mi campo es pues precisamente eso, la óptica, y concretamente estoy especializado en holografía, es decir, en el registro de ondas luminosas y en la creación y generación de ondas luminosas de diferentes características. Voy a decir algo, pero muy de pasada, porque no es el tema de la charla hablar de esto concretamente, pero podemos quedar otro día y os cuento mi investigación con todo gusto. Dentro de ese tema, concretamente, trabajo en la diseño y construcción de elementos ópticos holográficos, es decir, son elementos ópticos, podemos pensar en lentes, podemos pensar, bueno, básicamente lentes, espejos, pero realizados mediante hologramas. Y esto se utiliza para manipular haces de luz. He puesto aquí manipulación de haces láser, pero no solamente de haces láser. Actualmente estamos trabajando en temas de óptica para el sol, para concentradores solares. Y concretamente, pues tengo 2 proyectos de investigación actualmente en desarrollo. Uno es precisamente ese que comentaba, concentración solar mediante hologramas. Es una técnica que se está desarrollando actualmente, se ha puesto de moda. Los científicos funcionamos por modas, no porque nos guste vestir de una u otra manera, sino porque bueno, pues hay temas de investigación donde aparece un nicho que cubrir y bueno, pues ahí se dirigen los esfuerzos. Entonces este es un tema que está ahora un poco en desarrollo, el usar para producción de energía solar, para producción de energía eléctrica con células solares. Y luego otro tema de investigación es la generación holográfica, la generación de haces exóticos. Un haz exótico no es un rayo de luz con forma de bailarina hawaiana, sino es un haz de luz con determinadas características que no existen en la naturaleza. Por ejemplo, actualmente estamos fabricando vórtices ópticos. Vórtices ópticos es algo así como los torbellinos, como los huracanes, pero en lugar de aire, de luz. Esto no existe en la naturaleza y nosotros lo generamos por ordenador, pero luego fabricamos elementos a través de ese diseño que lo producen de forma real, de forma física en el laboratorio. Bueno, es un poquito para que nos ubiquemos en mis temas de investigación. Trabajo básicamente en temas de investigación básica. La investigación básica es aquella que no está dirigida a crear una aplicación concreta, sino a crear una base de conocimiento que sirva para que otros grupos de investigación y otros investigadores se apoyen en esos conocimientos para desarrollar o más conocimientos o productos o servicios que puedan servir a la sociedad. Obviamente, al no trabajar para producir productos, pues tenemos que depender de ayudas públicas para el desarrollo de esta investigación, pues convocatorias de proyectos de investigación a nivel nacional, internacional, al que bueno, pues solicitamos el proyecto y si la trayectoria científica es suficientemente buena a juicio de los referís, pues te conceden el proyecto. Dentro de esta investigación básica estaría estos temas que comentaba de pues generación de luz láser, modificación de la luz láser, creación de haces exóticos, etc. Es una línea, un campo de investigación que se presta mucho a algo muy, muy místico, ¿no? Que es la contemplación, ¿no? Contemplar la naturaleza, estudiar la naturaleza y crear algo que no está en la naturaleza. Es decir, ahí hay un componente creador que hace pues bueno, pues que bueno, te sientas el científico, en este caso yo, pues se sienta pues un poco entre comillas, y muy entre comillas, como Dios, ¿no? Porque bueno, pues es una capacidad de crear, igual que un artista, es capaz de crear algo que no existe. Por otra parte, pues también tenemos unas líneas de investigación aplicada, normalmente a solicitud de empresas, donde desarrollamos pues, elementos ya para aplicaciones concretas y es la empresa la que financia ese tipo de investigaciones. Y ahí tenemos un poco la otra vertiente de la ciencia, que es la ciencia al servicio del hombre. Yo tengo muy claro que todos aquellos proyectos de investigación en los que trabajo para alguna empresa sean proyectos que tengan un uso positivo. Así, nunca trabajaría para crear un arma
aunque entiendo que pueden ser necesarias las armas para una defensa, pero en mi caso yo tengo muy claro esas dimensiones pacifistas y dimensiones que a mí me hacen sentir bien, sencillamente. No voy a entrar en debate al respecto. También, como comentaba, en la universidad pues tenemos una dimensión docente. Estamos obligados, yo lo hago gustosamente, a transmitir ese conocimiento que generamos. Yo concretamente doy clases de básicamente física general, la física de los primeros cursos, que es donde más docencia tengo, pero también doy cursos en cursos superiores pues de estos temas que he comentado, que me dedico a investigar: óptica, instrumentos ópticos y holografía. Aprovecho para pues, dar una primera idea, ¿no? Cuando nosotros explicamos a los alumnos la física, por ejemplo a unos alumnos de primer curso de carrera, pues claro, los conocimientos que tienen son básicos, por no decir nulos. Muchos de los que vienen son absolutamente nulos. Digo de física, no de otras cosas. Entonces, claro, se trata de hacer descubrir a ese alumno que la realidad, o sea, que somos capaces de hacer modelos que explican la realidad. Y no solo que explican la realidad, sino que son capaces de predecir lo que va a pasar a continuación. Es una idea bastante importante del trabajo científico. Dentro de esa docencia, pues trabajamos en la formación de graduados, los grados, las antiguas licenciaturas y diplomaturas, que ya se han unificado en lo que se llaman grados, y también en la formación de doctores que se introducen en temas de investigación. Un poco el ambiente humano que se vive en la universidad, dedicada a estos temas, pues es una dedicación importante a la investigación y a la docencia, como dos tareas complementarias. No se puede enseñar algo que tú no conoces profundamente. Quizá en un primer curso se puede explicar una física de forma así muy genérica, pero en cursos superiores, quintos cursos, cuartos cursos, tienes que explicar algo que tú lo que estás trabajando y lo que estás viviendo. El ambiente es ese ambiente, comunicar la ciencia, comunicar algo que te gusta, comunicar algo que te da vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí que, bueno, pues aprovechando que la charla un poco va sobre esto, ¿dónde queda ahí la fe? Bueno, la fe, desde luego, a nivel universitario, al menos a nivel que yo me muevo, queda para el ámbito privado. Es decir, yo conozco muchos compañeros que son personas creyentes, pero yo prácticamente, yo creo que nunca he tenido en mi departamento una conversación sobre un tema creyente. Es decir, la fe queda para el ámbito privado, al menos en ese entorno, ¿no? Obviamente ahora estamos en un ámbito público. Bueno, un poco para ilustrar cómo se acerca el científico a la realidad y cómo la realidad se acerca al científico, pues he cogido dos chistes. Uno es un chiste muy antiguo, muy famoso de Quino, es decir, un chiste hecho por una persona que no es científica. Vamos a ver, porque luego el otro chiste es un chiste de científicos, típico chiste de científicos. Entonces, bueno, pues ahí aparece Dios en su nube leyendo un libro de leyes de física general y partiéndose de risa con esas leyes. Es decir, bueno, pues la realidad es una de las cosas que decía, la realidad es la que es, y los científicos pues hacen lo que pueden por intentar expresarla con unas leyes, con unas expresiones, con unas fórmulas matemáticas. El otro chiste es un poco el extremo contrario. Y dijo Dios, y esas son las leyes de Maxwell, son las leyes que rigen la electricidad y el magnetismo y por tanto que rigen el comportamiento de las ondas electromagnéticas y por tanto las que rigen el comportamiento de las ondas luminosas. Con lo cual, pues el chiste se leería de esa forma. Y Dios dijo las leyes de Maxwell y entonces se hizo la luz. Obviamente es un chiste científico, es un chiste para que lo entiendan los científicos. Normalmente con este chiste se suelen hacer las camisetas del viaje de estudios los estudiantes de físicas. Pero a mí me sirve un poco para ver otra dimensión, ¿no? Es decir, la realidad, o sea, los científicos en muchas ocasiones pretenden, lo cual yo personalmente creo que es un error, considerar que la realidad es lo que ellos expresan en sus ecuaciones. Y este chiste precisamente dice eso, ¿no? El científico se considera Dios en cuanto es capaz de explicar con unas ecuaciones la naturaleza. Entonces, bueno, son un poco los dos extremos y yo creo que lo bueno está en el término medio. Y vamos un poco por ahí a hablar también a lo largo de la charla. Bueno, primera pregunta, ya entramos en materia. ¿Puede un científico creer en Dios? Hay testimonios importantes en la historia de que sí.
He elegido 3. Podría haber elegido cientos. Unos cristianos, otros incluso católicos, otros protestantes, incluso científicos musulmanes. He elegido 3, bueno, representativos. El último no es muy conocido, pero para mí es muy representativo porque tiene unas ideas bastante interesantes. El primero, Isaac Newton, cómo no. Newton pensaba, la frase que he puesto no es literal de él, es un poco una de las ideas que aparece en muchas de sus obras, es que la naturaleza y la Biblia son los dos medios que tiene el hombre para conocer a Dios. Es decir, no solo leyendo la Biblia conocemos la revelación de Dios, sino que si la creación es obra de Dios, estudiando la creación, estudiando el mundo, estudiando el universo, podemos llegar a conocer también a Dios. Otro científico, Louis Pasteur, este era católico. Bueno, Newton era anglicano, un poco especial. Pasteur, que sí que era católico, en el siglo XIX, pues he elegido esa frase, me ha parecido bonita. Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él. La ciencia, el misterio de la ciencia, cuando profundizas en la ciencia, llegas a un nivel de misterio que, en cierto modo, te acerca a Dios. Y por último he elegido una que me ha hecho mucha gracia, de William Phillips, Nobel de Física en el año 1997. Trabajó en temas de enfriamiento de átomos con láser, para todas estas cosas de la fusión nuclear y todo este tipo de cosas. Bueno, pues dice esta frase tan simpática, ¿no? Dice, de tantos colegas míos que son cristianos que no podría cruzar el salón parroquial sin toparme con una docena de físicos. Bueno, yo en mi parroquia no hay tantos físicos, pero bueno, me encuentro algún científico también de vez en cuando. Curiosamente no se les nota. Cuando están en la parroquia no se les nota que son científicos y cuando estamos en el laboratorio no se les nota que somos cristianos. Supongo que tiene que ser así y seguramente sea bueno. Bien, una de las cosas que me gustaría, bueno, pues un poco hacer notar, ¿no? Es que la fe, para responder a esa pregunta, ¿no? De si puede un científico creer en Dios, la fe no es un asunto científico. Cuando un científico hace una proposición científica, esta proposición tiene que ser falsable. La palabra falsable no es una palabra habitual, y entonces he puesto abajo la definición que da la Real Academia de la Lengua. Una proposición falsable es algo que puede ponerse a prueba y puede ser desmentida por los hechos o por un experimento adverso. Es decir, si yo propongo una ley física, esa ley tiene que poderse comprobar en la experiencia e incluso cuando los desarrollos de la ciencia, cuando las medidas aumentan en su precisión, aumentan en su complejidad, puedo ser capaz incluso de demostrar que esa ley es falsa, lo cual daría lugar a desarrollar una nueva ley, a proponer una nueva ley. Las proposiciones religiosas no son falsables, no se puede demostrar su falsedad. Por ejemplo, pues he puesto una proposición ahí que podríamos en cualquier texto religioso se podría encontrar. Dios nos ama y quiere que nos amemos unos a otros. Bueno, es una definición, es una proposición que no podemos científicamente demostrar que sea falsa. No solamente en religión encontramos estas proposiciones. Proposiciones como, por ejemplo, te quiero, es una proposición no científica. Es decir, no podemos demostrar en ningún momento, de ninguna manera científica, que es falsa. Hay otras, esta persona canta muy bien. Podemos demostrar científicamente que canta bien, o podemos demostrar científicamente que no canta bien, o que algo es bonito, o que algo es hermoso. Bueno, yo, para responder un poco a la pregunta, bueno, yo creo en Dios, lo puedo decir abiertamente, precisamente por eso me han invitado hoy aquí. Creo que alguno de los compañeros que van a participar en los próximos días no es creyente, entonces, bueno, pues creo que va a ser una buena aportación. Y entiendo que la mayor parte de las personas que están aquí son creyentes o tienen inquietudes creyentes. Si me hubieran dicho que este es un foro de personas ateas, pues supongo que hubiera venido, aparte de con armadura, pues hubiera venido con otra actitud. Pero bueno, pues puedo decir abiertamente, yo soy creyente y por eso estoy hoy concretamente aquí. Entonces, ¿por qué creo en Dios? ¿Por qué un científico puede creer en Dios? Bien, el científico tiene una manera peculiar de observar la naturaleza. Para un científico la naturaleza es, podemos decir, una máquina muy bien hecha, un sistema ordenado en el que prácticamente todos los fenómenos físicos, podríamos decir todos, porque los que no podemos explicar tampoco los entendemos muy bien, pueden ser explicados a partir de unas pocas simples. Lo de simples lo he puesto entre comillas porque tienen poco de simples, pero bueno, para los físicos teóricos son sencillas. A mí me cuesta mucho también, ¿eh? Entonces se pueden explicar con unas pocas simples ecuaciones.
Ante esta perspectiva de ese universo armónico, donde todo funciona bien, donde todo se puede explicar con una serie de leyes físicas, y además si algo encontramos que no se puede explicar, pues automáticamente hay alguien que propone un modelo nuevo y al poco tiempo pues se descubre que sí que funciona bien, como el famoso bosón de Higgs y todas estas cosas que habitualmente salen en la prensa, pues podemos elegir o podemos podemos ver dos opciones, ¿no? Por una parte, pensar que esa maquinaria tan perfectamente engrasada proviene de un Dios inteligente que ha creado el universo y que es el responsable de, bueno, pues de crear esas leyes, como poníamos en el chiste, y Dios dijo, ecuaciones de Maxwell, hágase la luz y la luz se hizo. O podemos pensar que el universo es fruto del azar. La elección es muy simple. Si tienes fe, creerás la primera proposición. Si no tienes fe, creerás la segunda. En ninguno de los dos casos son proposiciones falsables. Es decir, en ninguno de los dos casos se pueden comprobar ni negar experimentalmente o científicamente. Es decir, es objeto de elección. En mi caso, la elección es creer que hay un Dios inteligente que ha creado el universo. Pero otros compañeros piensan, y seguramente con toda la razón, que el universo es fruto del mero azar. Para tener una opción de fe, pues obviamente hay que tener una historia de fe. Y entonces pues me he permitido hacer un pequeño y un breve esquema de mi evolución, de la evolución de la fe, para que quede así como más teórico, pero de la evolución de mi fe. Entonces, bueno, pues obviamente yo soy cristiano y creyente porque he nacido en una cultura cristiana y creyente, porque soy hijo de unos padres cristianos creyentes, muy cristianos, muy creyentes, católicos, buenas personas que me han enseñado, que me han llevado a la iglesia, que me han acercado pues a esa cultura cristiana, que yo he imitado de ellos. Bueno, ese es mi origen, no puedo negarlo y viene de ahí. Claro, llega un momento en que tú tienes que decidir, llega la madurez y llega la opción personal. Y obviamente, para tomar una decisión, como buen científico, y aunque no era científico cuando tenía 14 años o 15 años, pero yo creo que ya tenía esa mentalidad un poco analítica y un poco crítica, pues tienes que documentarte bien. Y entonces, bueno, pues empiezas un poco a estudiar y empiezas a conocer. Y empiezas a no creerte todas las cosas que te dicen. Es lo que decíamos, un poco el título de la conferencia, ¿no? Por una fe ilustrada. Yo no me puedo quedar con la fe de la primera comunión. Yo necesito saber más. Necesito buscar más. Necesito encontrar más. Necesito preguntarme más cosas. Y necesito no creerme algunas cosas que me dicen para poder elaborar desde mi propio ser las cosas que yo creo, en las que creo que tengo que creer. Y para ello, pues, viene el análisis de la realidad. Hay cosas que no me gustan, hay cosas que me gustan, hay cosas en las que creo, porque entiendo que pueden ser así, hay cosas en las que no creo, por mucho que me las digan. Yo una de las cosas que le veo a nuestra querida Iglesia es que muchas veces nos quieren que creamos cosas como si fuéramos niños pequeños y muchas veces se molestan cuando queremos pensar y queremos... De hecho, bueno, ahí viene todo ese ataque continuo a los teólogos, porque piensan, toma y venga los teólogos, porque piensan. Yo durante muchos años he leído los documentos de los teólogos que estaban prohibidos por el Vaticano, porque me parecía que eran los que más cosas me aportaban, porque los otros decían lo mismo siempre. Entonces, ¿para qué lo voy a leer? Con leer a Santo Tomás de Aquino ya tengo bastante. ¿Para qué voy a leer a un teólogo moderno que me dice lo mismo que Santo Tomás de Aquino? Pues prefiero leer a teólogos que me digan cosas nuevas, ¿no? Que luego me las creeré o no me las creeré, porque luego hay de todo. Y ahí pues uno va desarrollando un poco su esquema de ideas, ¿no? Y un poco pues aquí he destacado algunas ideas a las que yo creo que he ido llegando poco a poco en esa tesitura de me quedo en la fe o me voy de la fe. Mucha gente se ha ido, muchos de mis amigos de la edad adolescente, juvenil, pues ya no están en temas de iglesia, son absolutamente increyentes. Bueno, yo sigo ahí. ¿Por qué sigo ahí? Primera proposición, ¿no? Para mí la fe nunca puede contradecir a la razón. Yo no puedo creerme algo que contradiga mi razonamiento. Nadie puede intentar convencernos de algo que contradiga la razón más lógica, más mínima, más básica. La fe, para mí, debe ayudar al desarrollo de la persona. La fe nunca se puede utilizar para anular la personalidad de la gente. No se puede utilizar para evitar que la gente piense. La fe tiene que ayudar a que la persona se desarrolle, salga de una situación negativa, la que sea, y llegue a una situación positiva. Todos podemos imaginarnos situaciones y ejemplos de lo que estoy hablando.
La fe debe ser realista, debe ser una fe basada en lo que vivimos en el día a día. No podemos estar hablando de los ángeles cuando hay personas que se están muriendo de hambre. La fe tiene que ser realista. Se tiene que preocupar por las necesidades reales de las personas. Y eso es algo en lo que creo firmemente. Y otra cosa a la que también he llegado es a que la fe solamente se puede vivir plenamente en comunidad. A mí me da mucha vida cuando, por ejemplo, los domingos yo estoy en el coro de la parroquia, nos juntamos un grupo de gente, y veo caras. Muchas veces el cura es muy aburrido, y se lo decimos: José Luis, eres muy aburrido. Pero el estar un grupo de gente juntos hace que la fe tenga sentido. Para mí la fe es una fe en comunidad. Igual que la ciencia. La ciencia es ciencia en comunidad. Los científicos nunca trabajan solos. Los científicos trabajan en comunidad, aunque la comunidad sea tan grande que no los veas. Pero sabes que en otro laboratorio están trabajando en otro tema o están usando tus desarrollos para hacer otra cosa. Es decir, la fe y la ciencia tienen sentido en comunidad. Y las crisis ayudan a crecer. Como decía Santa Teresa, en época de crisis no hacer mudanza. Y como yo siempre estoy en crisis de fe, pues entonces no hago mudanza. Sigo ahí, y ahí sigo. Y a eso me ha ayudado mucho, pues gente que me he ido encontrando por el camino, personas, algún sacerdote, algún seglar, y sobre todo, pues la espiritualidad de Francisco de Asís. Yo caí hace algún tiempo, después de muchas búsquedas, en este proceso de búsqueda personal, pues caí en un grupo de gente que reflexionaba sobre la espiritualidad franciscana, y he descubierto muchas cosas de esa espiritualidad que me han ayudado a entender también mi actitud como científico. De hecho, va a salir después alguna cosita que he puesto de esa espiritualidad. Francisco es un enamorado de la naturaleza y es un enamorado de la comunidad, de la fraternidad. Y es que son las dos cosas de las que yo vivo, de observar la naturaleza y de compartir con otras personas tanto mi fe como mi ciencia. Bueno, seguimos. Dentro de esa síntesis ciencia-fe, que no siempre es fácil, porque a veces saltan chispas, a veces el polo positivo y el negativo se juntan y pega un chispazo y hay un cortocircuito y hay que volver a subir el diferencial, pero dentro de esa síntesis, pues yo encuentro algunas regularidades, algunas cosas que me dan confianza, ¿no? Por ejemplo, pues en este momento la mayor parte de nuestros conocimientos científicos son bastante compatibles con un diseño inteligente, es decir, con que algo o alguien, una inteligencia creadora, ha hecho el mundo tal y como lo conocemos y la vida tal y como la conocemos. Si los parámetros hubieran sido otros, y de eso saben mucho más los teóricos, los físicos teóricos que yo, pero si los parámetros hubieran sido otros, probablemente porque una de las constantes del universo hubiera variado en una cifra decimal, seguramente no existiría la vida en la Tierra. Es decir, estamos aquí porque muchas cosas se han conjugado para que estemos aquí. Y eso, pues da una cierta sensación de que alguien lo ha preparado. Tampoco ahora mismo no sé, si alguien me demostrara lo contrario, pues podría ser, pero bueno, a mí me da esa sensación, ¿no? Es una intuición, es una sensación. Eso hace pues que tome una opción por un Dios personal. A mí no me gusta eso del Dios energía que todo lo empapa y tal. A mí me hace sentir más cómodo, y yo creo que he sentido más esa experiencia un Dios personal. Un Dios que, además de estar presente en todo, porque no es algo material, está fuera de las leyes, es parte del universo, pero no es algo científico, es algo que está... No sé, no lo puedo describir. Por eso están los teólogos, que hablan mucho, pero no lo podría describir. Pero yo creo en eso, en un Dios personal. Está claro que la ciencia nunca va a poder demostrar. Hace poco leía que habían demostrado unos matemáticos el teorema de Gödel y que con eso pensaban que se podía demostrar la existencia de Dios. Pues no, seguramente no. Seguramente es un farol para salir en la prensa. La ciencia nunca va a poder demostrar que Dios existe, como tampoco va a poder demostrar que Dios no existe. Ni es su misión. La contemplación de la naturaleza lleva a una contemplación de la obra de Dios. Y la contemplación de la naturaleza, para un creyente, pues tiene unas perspectivas. Claro, yo cuando miro la naturaleza no es que esté viendo átomos por ahí dando vueltas, que quedaría un poco así como excesivamente científico, ¿no? Pero bueno, pues sí, veo una puesta de sol y sé que no es que el sol se esté poniendo, es que la Tierra está dando vueltas alrededor del sol, y creo que era algo así, ¿verdad? Y entonces, pues vemos que... Es broma.
Pero también estoy contemplando ahí, bueno, pues la presencia, una presencia. También la ciencia en eso tiene algo muy en común con la fe. La fe se basa en creer que algo que no ves existe. Bueno, eso es un poco lo que nos enseñaban, ¿no? en la catequesis. La fe es creerte lo que no existe. O sea, es creer lo que no ves, no lo que no existe. Es creerte lo que no ves. Bueno, en la ciencia hay mucho de fe, porque cuando tú estás intentando conseguir un descubrimiento, tú crees que eso está ahí, pero no lo consigues y estás durante a lo mejor muchos y muchos años, que se lo digan a Einstein, que estuvo muchos años esperando a que se confirmaran sus teorías, estás muchos años esperando y tienes fe en que se va a conseguir eso que tú crees. Y luego también está la inspiración, es decir, contemplando la naturaleza, de pronto te surge una inspiración. Yo soy muy contemplador de la naturaleza. A mí me encanta, yo soy muy jardinero, y es porque me gusta observar las plantas crecer. No es que me siente en una silla a ver cómo crecen las plantas, sería un poco aburrido, pero bueno, pues me gusta de un día para otro pues ir viendo cómo crece una flor, cómo sale la semilla, cómo crece la judía verde, cómo luego la cojo, me la como. Es decir, es una contemplación activa, ¿no?, de la naturaleza. Y en esa contemplación surge la inspiración. Yo muchísimas veces pues tengo un problema en el laboratorio, al que me pego horas y horas dándole vueltas y nada, no hay manera. Y justo cuando me olvido de ese tema, a lo mejor 2 días después, estoy con mis hijos pues jugando o haciendo deberes o dando un paseo y de pronto me acuerdo. Y me surge, no me acuerdo del problema, me viene a la cabeza la solución. Eso me ha pasado cantidad de veces. Entiendo que el cerebro, yo no soy un estudioso del cerebro, pero entiendo que el cerebro pues ahí trabaja como los ordenadores en segundo plano, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es la inspiración, que de pronto te viene a la cabeza algo que da lugar, que es el germen pues, de un desarrollo o de una proposición religiosa, ¿no? En este sentido, pues me considero un científico normal y un creyente normal. ¿Qué es un científico normal? Pues un científico normal es el que investiga en un tema más o menos puntero, en un tema más o menos de moda, el que publica en revistas científicas. Yo lo hago, revistas revisadas por otros científicos para dar el visto bueno, dirijo tesis doctorales, intento comunicar la ciencia. Bueno, un científico normal. Por otra parte, soy un creyente normal. Bueno, soy un creyente incluso practicante, en cierto modo, aunque soy un practicante un poco especial. Pero bueno, no es momento de entrar en detalles. Pero bueno, pues estoy en un coro de una parroquia, trabajo con grupos de jóvenes, he colaborado en ONGs. Tengo un sentimiento de que Dios ha estado presente en mi historia, y eso sí que creo que es una característica del creyente, ¿no? Que miras hacia atrás y dices, mira, ahí va Dios, por ahí lo veo, por ahí lo he ido viendo venir. Que es lo que decía, contemplar la acción de Dios en la historia. Entonces, en ese sentido, yo creo que es fácil integrar, ¿no?, el ser creyente con el ser científico. Para mí, no chirría demasiado. Bien, en esa línea de integración, pues uno va descubriendo que, bueno, que al fin y al cabo tampoco son tan diferentes, que la ciencia y la mística tienen muchos lugares comunes, o son lugares comunes. Como decía, el científico contempla la naturaleza, estudia la naturaleza y analiza esa naturaleza bien como obra del azar, bien como obra de Dios, bien como algo creado. Es decir, de la contemplación surge una explicación, un sentimiento de asombro. Normalmente el científico tiene que tener un sentimiento de asombro, porque si no te acabarías aburriendo. Es decir, si no tienes un asombro por lo que vas descubriendo, no tienes un interés, al final pues te aburres y dejas de investigar, como es lógico. Bueno, es igual que como un creyente, si deja de tener asombro por lo divino, pues deja de ser creyente, como es lógico. El teólogo y el místico buscan en lo creado la manifestación de un Dios amorosamente creador. En ese sentido, los dos, científicos y místicos, buscan lo mismo, pero desde diferente perspectiva. Realmente las apreciaciones de ambos, tanto del científico como del teólogo, son modelos de la realidad. Un teólogo no puede pretender tampoco decir que la realidad es lo que él está desarrollando en sus teorías, ¿no? Cuando decimos que Dios es omnipotente, omnipresente, omnímodo y omni no sé cuántas cosas, bueno, no podemos pretender que Dios sea todas esas cosas. Podemos intentar entender cómo es Dios diciendo esas barbaridades, pero al fin y al cabo, bueno, barbaridades entre comillas, tampoco vamos a entrar ahora en debate, ¿no? Pero
Es decir, estamos intentando conocer y expresar en categorías humanas, en categorías del estado del conocimiento humano hoy en día, lo que es Dios. El científico hace lo mismo, intenta explicar en categorías del momento que vivimos, por eso no explica lo mismo un científico del siglo XXI el origen del universo como un científico del siglo XVII, que no tenía absolutamente para nada presente el concepto de evolución. Newton pensaba que el mundo se había hecho como lo conocía. Es decir, que la teoría de la evolución y los descubrimientos científicos, paleontológicos, etcétera, pues son ya muy posteriores, prácticamente en el siglo XIX. Un científico hoy en día tiene otras herramientas y tiene otra percepción de la realidad. Y entonces trata de explicar la realidad desde esa perspectiva. Pero la realidad no es lo que explica el científico, la realidad es lo que es. Y seguramente dentro de 2 siglos o 3 siglos, si antes no han creado los del acelerador un agujero negro que nos absorba a todos, pues dentro de un par de siglos los científicos explicarán las cosas de otra manera. ¿Y qué pasa? ¿Que la realidad será de otra manera? No. Y seguramente dentro de un par de siglos los teólogos explicarán las cosas de otra manera. ¿Y qué pasa? ¿Que Dios será diferente dentro de 2 siglos que ahora? No. Lo que cambia es el pensamiento humano. Lo que cambia es el modelo de la realidad que nosotros construimos. Pero la realidad siempre es la misma. Lo que está claro es que el objetivo común de científicos y de teólogos y de místicos y de personas religiosas tiene que ser conseguir la felicidad y el bienestar material y espiritual del ser humano. No solo el material, porque el bienestar material a veces no produce felicidad, produce infelicidad. El bienestar material y espiritual. Es algo complejo. Pero la unión de la ciencia, de la técnica, de la fe, puede dar lugar a ese modelo muy ideal, una utopía, pero siempre hay que tender a la utopía, porque si nos quedamos en lo que tenemos nunca evolucionamos, ¿no? Entonces siempre hay que tender a la utopía. Bueno, yo no soy muy aficionado a leer documentos obispales y papales. Me suelen resultar cargantes, lo siento. Pero bueno, curiosamente me he encontrado un documento reciente del Papa Francisco y me he encontrado algo que me ha gustado, porque además viene muy en la línea de la charla en la que estamos, que es precisamente esto, ¿no? La relación entre la idea y la realidad. Bueno, él lo plantea hablando a los teólogos. Yo lo he leído desde la perspectiva de un científico y la verdad es que me dice lo mismo que le podría decir a un teólogo. Bueno, ahí he hecho un pequeño extracto porque bueno, es bastante más extenso, es de la Asociación Apostólica Evangelii Gaudium, que es la que salió el 24 de diciembre, quiero recordar, del pasado año. Y bueno, dice esto, existe también una tensión bipolar entre la idea y la realidad. La realidad simplemente es lo que estábamos diciendo. La idea se elabora. Entre las dos se debe instaurar un diálogo constante, efectivamente. Bueno, obviamente la que tiene que ceder es la idea, no la realidad, porque la realidad es la que es. Evitando que la idea termine separándose de la realidad. Es algo que durante mucho tiempo yo veía en la fe, ¿no? Que ahí había un esquema de ideas que en muchas cosas se separaba de la realidad y que incluso en ocasiones se iba separando tangencialmente. Y eso, bueno, en algunos casos se ha ido corrigiendo, en otros todavía está ahí. Es decir, la idea nunca puede separarse de la realidad. Es algo que le pasa a los políticos. Al final se acaban separando tanto de la realidad que están haciendo unas medidas para resolver los problemas de la sociedad cuando esos problemas no los tiene la sociedad, tiene otros diferentes. Pero como ya no viven en la sociedad porque viven en su torre de cristal, bueno, pues a los científicos a veces nos pasa lo mismo y a los teólogos a veces también les pasa lo mismo. La realidad es superior a la idea, lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento. Que esto lo diga un papa es de agradecer. Es de agradecer. Bueno, sé que ha habido algunos papas que han escrito documentos en esta línea importantes en cuanto a la relación ciencia-fe, pero bueno, esta frase a mí me gusta, me da vida, ¿no? Lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento. Es decir, la realidad es la que es. Nuestro razonamiento nos ayuda a iluminarla, nos ayuda a explicarla, nos ayuda a entenderla y nos ayuda a aprovecharla, por supuesto, porque la ciencia, si no, no tendría sentido, ciencia técnica, lo que hace es aprovechar ese conocimiento de la realidad para mejorar para mejorar la situación del ser humano. A veces esa mejora pues ha llevado a
a empeorar la situación, ¿no? Bueno, todos estamos acostumbrados a oír hablar del cambio climático, de la contaminación nuclear, de bueno, muchas cosas, muchos tópicos que se repiten continuamente. Bueno, pues ahí. Y ahí veo yo, ¿ves? Ahí me viene bien la figura de Francisco de Asís, porque me vuelve un poco a decir, cuidado, el crecimiento es bueno siempre y cuando lleve a la felicidad y lleve al desarrollo del ser humano, material y espiritual. Si no, hay que tener cuidado. Y ya hay, hoy en día, se está empezando a poner de moda otra vez esa teoría del decrecimiento. Creo que hubo el año pasado aquí en este mismo foro una persona que habló de estas cosas. Es decir, no siempre es necesario crecer. Lo que siempre es necesario es que la realidad sea iluminada por el razonamiento. Y para terminar, bueno, hace unos meses, más de unos meses, hace algo más de un año, me invitaron en esta misma sala a participar en un foro sobre ciencia y mística, encuentro de miradas. Y, bueno, pues para aquella intervención, que fue muy cortita, 10 minutos, se me ocurrió cómo seguiría hoy en día Francisco de Asís el Cántico a las Criaturas. El Cántico a las Criaturas, todos lo conocemos, es un canto pues, al sol, a la luna, al agua, a toda la naturaleza que Dios ha creado, ¿no? Claro, Francisco en el siglo XII pues no conocía muchas de las cosas que hoy conocemos. Entonces yo me atreví entonces, y lo he vuelto hoy a rescatar para compartirlo con vosotros, pues hacer una paráfrasis de ese Cántico de las Criaturas desde el punto de vista de un científico, ¿no? Y os lo voy a leer. Loado seas mi Señor por la interacción gravitatoria que hace girar los astros y ordena su armonía. Loado seas mi Señor por los campos eléctrico y magnético que generan la luz y la energía que nos da vida. Loado seas mi Señor por las partículas subatómicas, protones, electrones y neutrones que dan forma a la materia conocida y a los cuerpos de nuestros seres más queridos. Y hasta aquí lo que yo había preparado. Y creo que ahora hay momento para preguntas si tenemos tiempo. Gracias por vuestra atención. Pues tenemos unos minutos, efectivamente, para poder preguntar, plantear aquí. Levanta. Bueno, yo, aparte de darle las gracias, ¿me oye? Sí. Aparte de darle las gracias por la charla, porque realmente ha sido modélica, ¿no? No quiero preguntar sobre el contenido exactamente, porque a mí me toca la siguiente y tengo miedo de que me chafe algunos puntos más de las que ya me ha chafado, ¿no? Es lo bueno de ser el primero, sí. Sí, son las consecuencias de ser el primero. Pero una cosa que no tiene nada que ver con, digamos, con el contenido de la charla. ¿Cuál es su parroquia? Bueno, después de pasar por muchos sitios y muchas experiencias, actualmente estoy en la parroquia donde viven mi mujer y mis hijos, porque mis hijos son pequeños y ahora estamos allí, en la parroquia de Valdefierro, Nuestra Señora de Lourdes en Valdefierro, barrio de Valdefierro. Valdefierro. De acuerdo. Allá donde Zaragoza se acaba. Sí, bueno, ya no se acaba, porque ahora ya por más allá, más lejos está Arcosur, pero bueno. Sí. Vale. Un barrio pequeñito, casi pueblo, con una parroquia bastante familiar. Y con gente peculiar, porque peculiar en el sentido de que, bueno, pues parece que es un barrio así como antes tenía fama de marginal, pero realmente es un barrio donde te encuentras gente muy extraordinaria. Viven varios catedráticos de geología, de física, y bueno, te encuentras gente médicos, doctores en medicina, bueno, y te encuentras mucha gente peculiar en ese sentido, me refiero. Que parece que dices, ¿Valdefierro donde los gitanos? Bueno, pues no, ya no. Valdefierro ya no es donde los gitanos. Hay muchos también, ¿eh? Gracias. Muchas gracias también por esta charla. Yo agradezco a mi amigo José Luis Febas que me ha traído, porque yo estoy de paso y estoy encantado de haberte escuchado y, bueno, me has dado muchas ideas.
Pero yo precisamente como científico también te quería preguntar una de las dudas que yo encuentro y me planteo, incluso oigo pues algunos autores ateos cuando plantean de que, en fin, que el universo ha existido y no ha existido. Desde el punto de vista científico ya sé que, claro, no se puede demostrar ni que ha existido eternamente, ni no eternamente, ni ha existido. Pero sobre todo a mí me parece un poco absurda una idea que he visto por ahí que dice, bueno, existía la nada y de repente la nada es tan inestable que empezó a surgir la materia, todo el universo tan grande y tan variado, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿realmente hace falta tanta fe para ser ateo como para ser creyente? ¿O crees que Dios existe y lo ha hecho todo por un diseño inteligente y lo ha seguido, o además estaba todo en un principio? ¿O simplemente crees que, bueno, que el universo existe por casualidad? Lo cual yo creo que hace falta también una gran valentía para quedarse con eso, ¿no? ¿Qué respuesta se les puede dar o cómo podemos enfocarlo? Eso, que hace falta mucha fe, Yo ¿no? creo que ser un ateo convencido es tan meritorio como ser un cristiano convencido, ¿eh? Es decir, es igual de arriesgado. Claro, exacto, eso iba a decir. Agnóstico es más fácil decir, bueno, si existe Dios bien, si no existe Dios bien, si cuando me muero voy con Dios bien y si cuando me muero formo parte del universo y desaparezco, pues bien también, y soy energía, pues vale. Eso es muy cómodo. Es decir, estar convencido de que Dios no existe es muy valiente. Igual que estar convencido completamente de que Dios existe. Yo creo que es un acto de valentía y es un acto de fe. Yo creo que lo he explicado. Esas dos opciones, son dos opciones. Por supuesto siempre está la tercera, siempre está la de los tibios, que bueno, pues igual me da. Y es una opción muy cómoda también, el ser agnóstico es cómodo, no te hace pensar en estas cosas. Bueno, pero es una opción personal, yo creo que ahí está claro. Yo no podría demostrar científicamente por qué creo en Dios, creo que lo he dejado claro en la charla, ni tampoco lo pretendería. Y si hablo con un ateo, pues intentaré ser amigo suyo y irnos a tomar unas cervezas y colaborar a nivel científico si podemos, pero tampoco lo voy a intentar convencer. Yo nunca intento convencer a nadie. Bueno, a mis hijos les intento transmitir. Ahora son pequeños. Tienen 10, 11, 12, 14 años. Pero les intento transmitir. Yo no les voy a convencer de que Dios existe, porque sería una tontería, ¿no? Yo creo que el creyente tiene que convencer con su experiencia personal, con su testimonio. Yo he estado muchos años también en movimientos de iglesia de testimonio. Estuve en cursillos de cristiandad muchos años. Y bueno, luego tuve que dejar por asuntos ya laborales y luego ya vinieron los hijos y ya pues hay ciertas cosas en las que uno pues no puede estar en todo, pero bueno, pues ahí era un movimiento muy de testimonio y una de las cosas con las que siempre luché era no podéis intentar convencer a la gente, solamente podéis transmitir y la gente tiene que elegir y es muy respetable el que no cree, porque también es una opción de vida y es una opción de fe. Sí, bueno, yo quería un poco sumarme a las felicitaciones, pero voy a explicarlo un poco más. Realmente has hecho una manifestación de generosidad personal con todos nosotros enorme, en el sentido de compartir todo ese mundo interior reflexivo con todos nosotros, decirlo en público. Lo que pasa es que lo has hecho con una claridad y con una dulzura que, bueno, que parecía que, en fin, que no era difícil, pero hay que felicitarte por ello. Y dicho eso, pues sí que quería un poco, aunque daría para otra conferencia, una de las frases que has dicho un poco para un poco la pregunta. Ponías en un momento determinado, cuando llegabas a la síntesis de fe y ciencia, que la mayoría de los conocimientos científicos son compatibles con un diseño inteligente. Esa frase da para una conferencia, vamos. Entonces, simplemente... da para un ciclo de conferencias. Que te expliques un poco más, nada más. Yo intuyo alguna de esas posibles conferencias, pero no todas. Entonces, bueno, explícalo un poquito más porque ahí hay mucha tela que cortar, ¿eh? A ver, yo esa afirmación la presentaba un poco explicando mis sentimientos, ¿no? Mi sentimiento y lo que yo veo. No trataba de ser una proposición intelectual, ¿no? Sino decir, bueno, para mí yo descubro en lo que yo conozco del universo, repito, no soy un físico teórico, entonces no estoy muy metido en todo el tema de la explicación del origen del universo, de las teorías de cuerdas, de todas estas cosas que están ahora tan de moda, y nunca me atrevería a explicarlo, porque no lo entiendo. Pero desde mi punto de vista y desde lo que yo voy conociendo, yo descubro que hay una regularidad en todas las cosas, hay un
una armonía en todas las cosas que es difícilmente explicable por un azar. Efectivamente, puede ser que por azar todo sea así, puede ser que por azar todo sea así, y entonces, claro, estamos aquí pues porque por azar estamos, y evidentemente si hubiera cambiado algún valor de lo que he dicho antes, algún valor, alguna constante, no estaríamos aquí, con lo cual no nos preguntaríamos estas cosas. Y si nos las preguntamos es porque, bueno... Entonces yo veo algo más que el azar, yo veo una armonía que no puede venir de un simple azar y que para mí veo muchas más cosas. Claro, yo tengo una experiencia, yo tengo una mochila y esa mochila no me la puedo quitar. Yo tengo una mochila de una experiencia de fe, de una cultura religiosa que podía obviamente haberla desechado en un momento de mi vida, pero opté por no desecharla y opté por profundizar en ella. Y la unión de esas dos cosas pues me hace pensar que ahí hay un ser inteligente al que nunca me atrevería a describir. Yo, la imagen de Dios que siempre me quedo es la imagen de José Luis Cortés, la del Dios en zapatillas y en bata. Y a mí esa me gusta y me sirve para mi fe. Porque si me quedo con el Dios de los teólogos, el Dios de los filósofos, se me hace un poco agobiante. Entonces, es la imagen que a mí me sirve. Y claro, si yo en algún momento, claro, si soy creyente, no lo he dicho, pero obviamente si soy creyente de vez en cuando rezo. No es que esté todos los días rezando a todas horas, pero rezo. Y a veces me descubro hablando ¿con quién? Pues te voy a hablar con una persona, yo no puedo hablar con una energía que impregna te voy a hablar con alguien. Porque si hablo, no hablo solo, no tengo la costumbre de no hablar solo. Me gusta hablar con gente y conversar. Pero claro, si hablo con alguien, hablo esperando una respuesta. Ya sé que Dios no me va a responder de palabra. Pero bueno, pues hay respuestas. En mi vida yo descubro respuestas de Dios. Entonces, claro, es que es muy complejo. Es lo que decíamos, es una opción personal. Y no me considero integrista, ni mucho menos, todo lo contrario. De hecho, muchas de las cosas muchos de los dogmas establecidos como tal, no es que me oponga a ellos, sencillamente es que no me aportan nada. Pero bueno, para mi fe. Pero hay muchas cosas que sí que me aportan, ¿no? Entonces, es una opción. Es un sentimiento. Y me lo inspira esa armonía. O sea, más que me lo inspira, me lo apoya esa armonía. No sé si... Seguramente otra persona, otro científico creyente, lo diría de otra forma, pero es que no se trata de una demostración científica, ¿no? Sino se trata de un sentimiento. Para mí es ese. Un día me acusaron de unitarista. En un foro aquí me dijeron, es que usted es unitarista porque cree en un Dios personal con el que puedo hablar. Digo, pues seré unitarista porque no sé ni lo que es eso. Pero bueno, había un teólogo y explicó y bueno, me salvó un poco los pelos. Pero... Bien. Y yo no sé si la pregunta será demasiado correcta tal como la voy a enfocar. La idea es qué interrelación o qué relación puede haber entre las religiones en general, y la idea de Dios. ¿Sí? No, la pregunta era, quizás no sea planteada de una forma muy correcta, le pido disculpas, pero es la relación o la interrelación que puede haber entre todas las religiones en particular, todas, considerando las religiones en general, no en particular, y la idea de Dios o el concepto de Dios. Esa era simplemente cómo se podría enfocar la relación que puede haber o la más o menos confluencia que puede haber entre esos dos conceptos. A ver, no me considero la persona más adecuada para responder a esa pregunta, porque eso ya sería más para un teólogo y yo de teólogo soy bastante poco teólogo, pero bueno, desde mi perspectiva personal y bueno, preparando esta charla he estado buscando un poco científicos creyentes y me han salido algunos científicos musulmanes y he leído algún texto. Y claro, es curioso porque, por ejemplo, hay algunos científicos musulmanes del siglo XV, por ahí, que cuentan las cosas de forma muy parecida como las cuenta Newton desde su fe cristiana. Es decir, esa sensación de que esa máquina la mueve Dios y es Dios la causa última de todas esas cosas y todo eso. Es decir, es un poco lo que decimos de la realidad y las ideas. La realidad es una. ¿Cómo es Dios? Pues no lo sabe nadie. Cada uno se acerca desde diferente perspectiva. Seguramente los musulmanes, o los budistas, o los
Los judíos tienen la misma imagen que nosotros básicamente, pues se acercan a Dios desde su cultura, desde su percepción, desde su historia vital. Es un poco como ese cuento de Tony de Melo, ¿no? Del elefante, que juntan a unas cuantas personas, les ponen no sé si lo estoy contando bien, pero bueno, les ponen una venda en los ojos y les ponen alrededor de un elefante. Y entonces, que no lo habían visto nunca, entonces dicen que toquen y describan el elefante. Y entonces uno toca la cola. Dice, un elefante es una cosa alargada con pelos en la punta. Otro toca los cuernos, los colmillos. Dice, un elefante es algo duro, acabado en punta y frío. Otro toca la trompa y dice, un elefante es algo alargado con 2 agujeros en el extremo. Otro toca la panza y dice, un elefante es algo ancho y grueso. ¿Qué es un elefante? No es nada de eso. Pero bueno, cada uno se ha acercado al elefante desde su perspectiva, desde su ceguera. Porque al fin y al cabo el problema que tenemos con Dios es que trabajamos desde la ceguera. Es que nadie ha visto a Dios. Y espero que tardemos mucho en verlo. Yo personalmente espero tardar mucho en verlo, ¿eh? Confío que lo veré algún día. Me llevaré un chasco si no lo veo. Pero espero tardar mucho. Nadie ha visto a Dios. Entonces, claro, pues las religiones surgen como intento de acercarse a la divinidad, porque algo hay. O al menos el hombre experimenta que algo hay. Incluso hay una necesidad de que haya algo, ¿no? A veces una de las cosas que se achaca a la religión es que surge de la necesidad del hombre de que haya algo. Bueno, es una crítica buena y también hay que pensarla, ¿no? Yo creo que no sé si respondo a la pregunta, pero bueno, van por ahí los tiros, ¿no? Cada religión se acerca como puede. Yo no creo que la religión cristiana tenga toda la verdad, pero es un acercamiento a la verdad que a mí en este momento me sirve, seguramente porque me he criado. Si yo hubiera nacido en Marruecos, seguramente yo ahora, y hubiera tenido suerte de ser científico, que naciendo en Marruecos seguramente lo hubiera tenido más difícil, ahora en este momento pues sería un científico musulmán. Y si hubiera nacido no digo en China, si hubiera nacido en Japón, sería un científico budista, probablemente. Bueno, parece. Todavía hay aquí alguien. Sí, le traen el micro. En primer lugar, darle las gracias por su preciosísima charla, que nos ha tenido muy interesante, nos ha parecido preciosa. Y en segundo, me ha parecido entender, casi hacia el principio, que no se puede obligar a nadie a creer aquello que no es capaz de razonar. Me parece que ha sido así alguna cosa. Lo que mi razón no acepta, no tiene. Claro. Nosotros, yo ya tengo bastantes años, entonces venimos de una educación muy diferente a la que se lleva ahora. Gracias a Dios también hemos evolucionado, nos hemos puesto más al día y ahora estamos pues en otro, gracias a Dios, a pesar de los años, en proceso de aprender todavía, que es muy bonito. Pero yo recuerdo cuando eras más jovencita, o recién acabada la carrera y por ahí, muchísimas cosas de la religión que la razón no te las aceptaba como razón. Si ponías a pensarte, muchas cosas de la Biblia, por ejemplo, era imposible, que la razón es que te decía que no, es como decir que el círculo cuadrado, no, es una cosa que no, o es redondo o es cuadrado, pero es que son cosas que no. Bueno, y entonces en aquel entonces, por lo menos en el ambiente que a mí me ha tocado vivir, aquello había que creerlo como a pies juntillas, ¿no? Nos ha costado muchísimos años y muchísimo tiempo, y todavía seguimos en ese proceso, para ir descubriendo que las cosas no son tal como nos las pintaban allí ese momento. Había que ir, por ejemplo, el Mar Rojo, esas tonterías, bueno, tonterías, no son tonterías, tienen una significación, pero nosotros hemos creído a pies juntillas, no hemos creído, la razón nos decía que eso era imposible, o sea, a poco que discurriera uno, pero por otro lado estaba, digamos, entre comillas, la exigencia de que te tenías que creer aquello. Y entonces, claro, creaba un conflicto. Te has ido haciendo mayor, porque en nuestro tiempo, por ejemplo, la Biblia casi estaba prohibida leerlo, era un libro prohibido. Claro, no lo hubiéramos entendido ni gorda, yo creo que hubiera sido peor, ¿no? Que nos lo hubieran dejado leer. Pero claro, eso me ha hecho también pensar que es verdad que mi razón tiene que, o sea, mi fe tiene que ser razonada, ¿no? En algún momento Dios no lo puede abarcar, pero sí cosas que sean tan dispares que mi razón me diga esto es imposible, no creerlos imposibles. Eso es lo que he visto yo. Sí, a ver, yo creo que precisamente la causa de que mucha gente se haya separado de la fe
es lo increíble de la Biblia presentada así como está a pies juntillas, claro, y de muchos, bueno, y si tenés la vida de algunos santos, dices, bueno, venga ya. Entonces, claro, es decir, no puedes insultar a la razón. Fue el primer planteamiento cuando Pepe me dijo, oye, una charla sobre esto y tal. Yo creo que la charla tiene que ir porque hay que ilustrar la fe con la razón, o sea, que tú no puedes creerte las cosas. A ver, te puedes creer algo que no choca con tu razón, tú te lo puedes creer. Quiero decir, tú puedes creer que Dios existe porque eso no choca con tu razón. Claro, pero creer, por ejemplo, que no sé qué santo levitaba, por no meterme con otros temas, y empezaba a flotar en los aires, pues eso choca con cualquier ley física conocida. Entonces, a ver, pues no me lo creo, ya está. Ahora, que interiormente él levitara y que lo escribiera así, que yo me sentía elevarme, tal, bueno, yo también me he sentido a veces elevarme cuando estoy muy contento con algo, pues me elevo, y cuando me sale bien algo, pues me elevo, pero no flotó, nadie me ha visto flotar, que yo sepa, no sé si alguno de mis amigos me ha visto alguna vez flotar, de alegría quizá. Es decir, no podemos insultar a la razón. Y estamos en el siglo XXI, gracias a Dios estamos en el siglo XXI y ha evolucionado mucho. Hemos evolucionado mucho. De hecho, yo mis primeros años, yo ya me acerco a la cincuentena, todavía me faltan unos años, tengo 47 años en este momento, pero yo en mis primeros años he vivido también un poco eso, ¿no? Y algunas personas con las que me he encontrado, profesores de religión, catequistas, etcétera, bueno, pues te intentaban, no, es que esto es así y tal, no sé. No, perdona, a ver, esto es así, no. Esto tiene que haber otra explicación. No puede ser así, efectivamente. Luego he leído muchas exégesis, he leído pues estudiosos de la Biblia, donde bueno, las lecturas son totalmente... Hay lecturas sociales del Evangelio que te ilustran y entiendes perfectamente lo que querían decir ahí, por ejemplo, los evangelistas. Y no tienes que creerte que bajó la paloma, cuando celebrábamos el domingo el bautismo de Jesús, pues no tienes que creerte que se abrieron los cielos y se sonó una megafonía diciendo este es mi hijo. Bueno, eso sería en el interior de las personas que estaban allí. Efectivamente lo sintieron y así lo escribieron. Pero no hace falta fuegos artificiales y efectos especiales, ¿no? Es decir, no podemos insultar a la razón. Y no nos pueden insultar, no pueden insultar a nuestra razón. Y hay personas que de pequeñitas se creen las cosas, muchas veces porque los mismos catequistas, los mismos que les enseñan, no tienen otra fe más que la fe de la primera comunión. Eso es un grave error. La formación es imprescindible en ciencia. Y yo estoy en formación continua en mi trabajo. Si yo siguiera con los conocimientos que estudié en la carrera, no haría nada. Estaría descubriendo lo que ya estaba descubierto. Es decir, yo tengo que estar continuamente leyendo lo que otros han descubierto para no repetir, para apoyarme en eso. Es decir, el estudio es imprescindible. Y una persona que se dedica a temas religiosos tiene que estar en un continuo reciclaje. Y estamos en el siglo XXI. Es el siglo de el siglo de la razón es desde el XVIII, pero bueno, ahí la Iglesia y las religiones se han resistido, ¿no? Pero en este momento, incluso los últimos documentos del Papa es que van muy en esa línea, es que está muy claro. Gracias a Dios, por fin, ya era hora. Entonces yo pido eso, que no nos insulten la inteligencia. Y creo que se puede conseguir. Bueno. Sí. Bueno, muchas gracias por esta conferencia tan estupenda. Me llamaba la atención, y nos pasa quizá con frecuencia, el que ha dicho que en los laboratorios la fe, o en el laboratorio concretamente en el suyo, la fe es algo privado. Que cada uno cree o no cree sin que aparezcan conversaciones, sin que surjan conversaciones sobre estos temas. Yo pienso que eso todavía, que quizá en España concretamente, todavía hablar de fe es algo raro, algo que puede parecer... A mí me llama la atención que en algún otro país donde yo he estado, las conversaciones sobre fe, cuando había protestantes, católicos, en Alemania concretamente protestantes, católicos, ateos, pero eran de lo más normal en un laboratorio en que se convive durante mucho tiempo, durante muchas horas. Incluso valorando lo que cada uno cree. ¿Consideras que esta situación es todavía anormal en España o que tendría que evolucionar de tal forma que algo que es tan importante como nuestra fe, nuestro futuro, el creer en otra vida, por ejemplo, o el creer en Jesucristo, o
o el alimentarnos de la palabra, de la revelación de Dios, sabiendo que, no sé, ¿es normal esta situación o todavía tenemos que evolucionar hacia conversaciones que sean de lo más natural hablar de estos temas? A ver, yo creo que lo natural es hablar con naturalidad de todos estos temas. Sí que es cierto que, claro, la historia de España, todavía muy reciente, desgraciadamente, pues bueno, pues ahí hubo un papel de la Iglesia muy represivo y, bueno, lo que nos comentaba aquí la señora, ¿no? Que, bueno, esto había que ver solo a pies juntillas y si no te lo creías, pues estabas fuera de la Iglesia y entonces, pues bueno, pues claro, que se quedaba eran personas con poca capacidad intelectual que se creían las cosas a pies juntillas y ya está. Y yo creo que todavía hoy en día hay gente atea que mira a los creyentes como con superioridad, como diciendo, ay, tontico, que te crees esas cosas, ¿no? Todavía eso existe. En mi caso yo no hablo porque tampoco surgen esas conversaciones en los equipos que trabajamos, ni en los cafés, pues surgen otras, pero no surgen ese tipo de conversaciones y no han surgido nunca en los 20 años que llevo ya en la universidad. Sí han surgido en foros, como este o otros foros en la universidad que he podido participar, pero en las conversaciones normales no surgen esas cosas, no han surgido. Quizá en otros departamentos, en otros laboratorios, pues sí, pero en mi caso yo contaba mi experiencia, quiero decir. Pero sí que es verdad que durante algún tiempo como que los creyentes iban así un poco con las orejas bajadas como diciendo, es que soy creyente, me miran mal. Bueno, yo creo que eso también con el tiempo se va superando. Y que claro, bueno, pues ahí influye mucho, a mí no me influye mucho, quiero decir, mi fe es mi fe, no es la fe que me da la jerarquía, pero ahí influye mucho, por ejemplo, la jerarquía, el modo de expresarse la jerarquía, ¿no? A veces eso hace daño, porque pues, se muestran de un modo que es poco racional o poco razonable, ¿no? A veces, desde mi perspectiva, ¿eh? Se echa de menos más ese diálogo, se echa de menos un diálogo entre creyentes y no creyentes, se echa de menos un diálogo entre las diferentes religiones. Hubo muchos años que el ecumenismo estaba ahí como parece que se iba a conseguir algo y como que todo se ha esbafado, que es una palabra muy aragonesa, ¿no? Falta integrar. Siempre vamos al revés. No, hay que integrar, hay que unir, hay que aprovechar lo bueno de todos. Pero mi experiencia es que en el ámbito laboral no salen los temas de fe. Todo el mundo en mi departamento sabe que es una persona creyente, por supuesto. Y yo sé de muchos otros compañeros que son personas creyentes, pero ahí no surge ningún tema de este tipo. La espiritualidad franciscana da mucho de sí, que ya en el siglo XIII originó nada menos que toda la corriente anglosajona del positivismo, precisamente por su afición a la naturaleza y a contemplar la naturaleza como obra de Dios, pues originó el forzar los instrumentos de acercarse a ella para leerla. Y los franciscanos promovieron mucho el estudio de la matemática y el instrumental necesario para acercarse a desentrañar la naturaleza, que es la expresión de la palabra de Dios. Y el mundo de Cambridge y de Oxford, precisamente por los grandes maestros franciscanos, como Roger Bacon, son los que abrieron precisamente ese horizonte que luego ha dado tantos frutos de tipo científico positivista. Pues también, a ti veo que también la espiritualidad franciscana te abrió a la contemplación mística de la naturaleza y seguramente que ha reforzado también tus actitudes y tus aptitudes científicas para acercarte a ella. Te agradecemos mucho esta exposición que nos haces y te agradecemos mucho, como decía antes también, esa disponibilidad tuya para hablar con facilidad de tu fe y de tu ciencia. Jesús, pues muchas gracias a todos. El próximo martes, efectivamente, seguiremos con nuestro ciclo, con la pregunta científico y creyente. Para quienes no tengan una copia del programa, ahí a la salida o abajo también en conserjería, pueden recoger los ejemplares que quieran para tenerlos y si quieren también repartirlos. Pues muchas gracias a todos. Hasta el próximo martes. Gracias.